Hola, Comisión C1. Bueno, estamos en el tercer videíto de apoyo para esta primera parte de la materia. Hoy vamos a pivotear entre la ficha 5, ¿sí? Del manual Constructores de Otredad. Este es el manual original de antropología de donde sale esa ficha, que es la introducción, la ficha 5. Y vamos a retomar algunos conceptos que quedaron todavía sin trabajar en relación a la ficha 3, ¿sí? Que tenía que ver con el concepto de cultura. Para empezar, ¿sí? Vamos a decir que en la ficha 5 buscan sintetizar de alguna manera una definición posible de antropología y dar cuenta de los cambios que ha tenido la antropología a lo largo del tiempo. Ahora, esto no es simplemente una historia de la antropología porque nos interesa que ustedes sepan la historia de la antropología para ser enfermeras, enfermeros, sino porque muchas de las cosas que van a ir apareciendo ahí hoy forman parte de nuestro sentido común, de nuestra manera de ver al otro, ¿sí? A ese otro, a esa alteridad, a esa otredad, ¿sí? Que ya habíamos definido de alguna manera como objeto de estudio de la antropología. ¿Qué es un objeto de estudio? No es una cosa, aunque objeto suene a cosa, ¿sí? El objeto de estudio tiene que ver con qué es lo que estudia esa ciencia, que no necesariamente son cosas, no suelen serlo. De hecho, el objeto de la enfermería, por ejemplo, son los cuidados, ¿sí? Bueno, el objeto de la antropología va a ser la otredad, la alteridad, aquello distinto. Habíamos dicho, le habíamos dado un poquito de contenido a la idea de aquello. Ese aquello se trataba de humanos, ¿sí? Y no de un humano suelto por ahí, sino de grupos humanos. Entonces estos grupos humanos diferentes al nuestro en principio fueron el objeto de estudio de la antropología. En el texto aparece algo que consideramos importante, que tiene que ver con la idea de que no podemos definir una ciencia o dar cuenta de los cambios que ha tenido si no es en referencia a su contexto histórico. Por eso, cada vez que se va a hablar en el texto de los distintos momentos de la antropología, de estas tres maneras de construir al otro, ¿sí? Por la diferencia en un primer momento, por la diversidad en un segundo momento y por la desigualdad en un tercer momento, estas que vamos a llamar las 3D, ¿sí? Como para acordarnos. Estas 3D, estas tres maneras de construir al otro van a estar ligadas en cada momento a un contexto sociohistórico, político, económico, ¿sí? Que nos permite comprender el surgimiento de cada una de estas maneras. A su vez, para definir una ciencia, entonces, necesitamos hacer alusión a su objeto, como decíamos, a los métodos y técnicas que se utilizan, que también van a ir cambiando a lo largo del tiempo, a las teorías, ¿sí? que postula, ¿sí? Y finalmente al contexto científico también, ¿sí? O sea, porque no es solamente el contexto histórico, sino más específicamente pensando en las ciencias, bueno, ¿cuál es la relación con las otras ciencias? Entonces, vamos al primer momento de la antropología, ¿sí? Finales del siglo XIX, o sea, 1870, 80, 90, 1900, por ahí, estamos en esa altura. Estamos en un contexto de conquista y colonización, si bien ya en América Latina hemos vivido las independencias en la mayoría de los países, sin embargo persiste esta colonización en muchos lugares de África y en otros sitios, y también un tipo de colonización político y económica que no necesariamente implicaba que esté el gobierno europeo acá. Entonces, en ese contexto nace la antropología. Como habíamos dicho,
de alguna forma siempre repetimos que la antropología es hija del colonialismo. ¿Por qué? Porque surge para poder explicar, poder comprender mejor y dominar mejor de alguna manera a estas nuevas sociedades que se iban conociendo, ¿sí? Entonces, a estas sociedades diferentes. Así surge la primera escuela de antropología, que es el evolucionismo, ¿sí? El evolucionismo va a plantear distintos estadios evolutivos. Entonces va a plantear que estas sociedades que estamos conociendo son sociedades que están en un estadio de la barbarie, del salvajismo, ¿sí? Entonces tenemos 3 estadios básicamente: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo están, y en la barbarie, digamos, en estos estadios atrasados, estarían los pueblos que Europa está dominando, ¿sí? Y como la cumbre de la civilización y del progreso, tenemos a Europa misma. Entonces Europa construye la teoría y se construye a sí misma como la cumbre del progreso, ¿sí? Y construye a esos otros, ¿sí? Como los atrasados, los que no tienen historia, los que apenas tienen cultura, los que no tienen Estado, no tienen religión, ¿sí? Los salvajes, los primitivos, ¿sí? Esta es esta visión del otro. ¿Por qué llamamos a este capítulo constructores de otredad? Porque justamente el otro no es que está ahí dado de una vez y para siempre, sino que lo construimos en relación a un nosotros. Todo el tiempo es relacional, ¿sí? Europa, ese nosotros en su momento de la antropología, va a construir a un otro, que en este caso es los pueblos conquistados y colonizados, como los salvajes, los atrasados, los no evolucionados, ¿sí? Y de esta manera también va a legitimar su intervención, ¿sí? en estos territorios y mismo el despojo de sus recursos, ¿sí? materiales. O sea, llevarse la materia prima, ¿sí? para las industrias que estaban en Europa. Entonces, esta primera corriente de la antropología, que es el evolucionismo, construye a un otro por la diferencia, pero no es una diferencia simplemente diferente. Es una diferencia que llamamos diferencia jerarquizada, ¿sí? Porque hay quienes son inferiores en la escala evolutiva, ¿sí? Y quienes, que es la sociedad occidental, Europa, se consideran en la cima de esa civilización, ¿sí? Por eso hablamos de una diferencia jerarquizada. Hablamos de una visión universal de la cultura, ¿sí? Taylor, que es de quien habla Denis Couché en la ficha número 3, como un exponente del evolucionismo, va a pensar, ¿sí? Por un lado, va a traer algo que es interesante para la época, que es pensar en la unidad psicobiológica del ser humano. Esto significa que aquellos otros que estamos dominando no son menos humanos, ¿sí? No nos diferencia una brecha gigante, ¿no? Somos de la misma especie, por eso somos una misma unidad psicobiológica en este sentido, pero están en un estadio evolutivo, ¿sí? Menor que el nuestro. Por eso habría una sola cultura que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta es la visión evolucionista de la cultura y del otro. Ahora, conforme va pasando el tiempo, adviene la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hablamos de 1914, 1915, que dura hasta 1919, y un contexto complejo entre guerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra, 1939 hasta 1945. En ese momento, entre guerras, lo que empieza a pasar en los países occidentales es que se cierran, ¿sí? Se cierran las fronteras, porque estamos en un contexto defensivo, ¿sí? Entonces se empiezan a desarrollar antropologías nacionales, ¿sí? En particular las que vamos a ver nosotros en
en esta materia, ¿sí? Es el particularismo histórico que surge en Estados Unidos con Franz Boas como su principal exponente y el funcionalismo británico, ¿sí? Que surge con Malinowski. En Gran Bretaña, ¿sí? Aunque hizo su trabajo de campo, no en su mismo lugar como Boas, ¿sí? Que lo hizo en Estados Unidos con los pueblos originarios de allí, sino que Malinowski se fue a estudiar islas del Pacífico. En realidad quedó varado ahí en medio de una disputa y no le quedó otra que hacer trabajo de campo. Ese es el lado B, esa es lo que no se suele contar en los libros, pero se quedó varado y bueno, aprovechó y fundó la observación participante, el trabajo de campo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Estas corrientes van a cuestionar todo lo que el evolucionismo, o gran parte de lo que el evolucionismo plantea, ¿sí? El evolucionismo había usado el método comparativo, ¿sí? O sea, estaba comparando sociedades y colocando cada aspecto de la sociedad en un grado distinto de evolución. Este método comparativo es un método que usaban las ciencias naturales, ¿sí? Por eso al evolucionismo le sirvió de alguna manera para legitimarse en el campo científico, un método ya conocido, ya validado, ¿sí? El método comparativo. Y el evolucionismo va a estar hablando de algo en sintonía con la época, ¿sí? Y en el campo científico, porque tenemos a Charles Darwin con el origen de las especies, la evolución, ¿sí? El concepto de evolución es un concepto de la época. Ahora, en este segundo momento de la construcción del otro por la diversidad, lo que vamos a tener es una crítica muy fuerte, ¿sí? En principio, el etnocentrismo, y ahí tenemos un concepto que hasta ahora no habíamos trabajado, que también es muy importante para la antropología. Van a acusar a los evolucionistas de etnocéntricos. ¿Qué significa etnocéntrico? Bueno, etnocéntrico tiene que ver con una visión del otro, de la cultura del otro, ¿sí? Como inferior y con ponerse a la propia cultura todo el tiempo en el centro de las comparaciones. Entonces, ¿qué hacía el evolucionismo? Decía, bueno, si nosotros somos la civilización, a ver, ¿ellos tienen la misma religión que nosotros? No, bueno, tachado, para ser grosera, no era tan así, ¿no? Pero nosotros adoramos un dios, ellos adoran muchos dioses, no, están atrás en la escala evolutiva, ¿sí? Y todo lo comparaban con su propia sociedad, ¿sí? Tomando a las otras como inferiores, como menos. Esta matriz etnocéntrica, ¿sí? Del evolucionismo va a ser fuertemente criticada por quienes vendrían después. Y quienes vienen después van a plantear esta idea de la diversidad, de que no existe una sola escala evolutiva, de que en realidad lo que tenemos son distintas culturas, ya no hablamos de una cultura, sino de distintas culturas, que son diversas, que no está una más atrasada que la otra, y que hay que entenderlas en sus propios términos, no comparándolas. Entonces también van a criticar el método comparativo. Entonces tenemos que critican el método comparativo, critican el etnocentrismo, ¿sí? Cuestiones que van unidas, y van a criticar también algo no menor que tiene que ver con cómo tomaban los datos los evolucionistas, ¿sí? Hablábamos recién de que para hablar de una ciencia tenemos que pensar en sus métodos y técnicas. Bueno, los evolucionistas no se dice que hacían una antropología de escritorio, ¿sí? No salían a conocer con sus propios ojos las sociedades de las que hablaban. En realidad se basaban en fuentes de otros, ¿sí? Ya sea en cientistas de las ciencias naturales, en naturalistas, en comerciantes, en diarios de viajeros. Entonces las corrientes que van a venir después van a decir, estos datos no eran del todo fiables. Y van a inaugurar, digamos, una característica que después
fue constitutiva de la antropología, que es el estar ahí, el hacer trabajo de campo, el convivir largo tiempo con esas sociedades para llegar a comprenderlas y entenderlas.